Ya. Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros le vamos a hablar sobre el análisis de la prefactibilidad de la panadería Jiménez. Nuestros integrantes en el grupo son Ángel Arias, Kevin Crossley, Priscila Jiménez, que les habla Dante Rivas y Germán Sepúlveda. Bueno, empecemos con el índice. Vamos a contar con una introducción, un estudio de mercado, un estudio técnico, un estudio económico financiero y por supuesto un análisis de riesgo. Ya, introducción. Antecedentes generales. Hablemos sobre la ubicación de la panadería Jiménez, que es Cancha Rayada, los precios del pan, la infraestructura, la atención que se le da al cliente, las ofertas de los productos y por supuesto la calidad del pan. El problema. La panadería Jiménez cuenta con un espacio bastante limitado para la elaboración del pan. Aunque este local produce más de 1000 kilogramos al día, esta cantidad aún no es suficiente para poder satisfacer la gran demanda que exige la comunidad. Es por esto que el grupo de trabajo tomó en consideración tres ideas. ¿Cuáles serían? La expansión del local, la adquisición de un nuevo establecimiento y el arriendo de un nuevo lugar o un nuevo local. Apreciación del macroentorno. Se hizo uso de un análisis Pestali, el cual demuestra los factores que influyen en la instalación o evolución de un negocio. Entre ellos está la parte política, el aspecto político, económico, social y cultural, tecnológico, regulatorio e industrial. Apreciación del microentorno. Hablemos del modelo de negocio. Panadería Jiménez cuenta con 4 locales. Por supuesto, uno es dueño completamente, propio de él, donde se produce y se distribuye, y 3 que van arrendados para distribuir. Ellos fabrican batidos, halluyas, pan centeno, baguettes, pan amasado, entre otros. Posee su propio también delivery. Y cabe considerar que no solo venden pan, sino también dulces, gaseosas, etc. También no tienen problemas con ningún método de pago que existe. Puede ser efectivo, tarjetas de crédito, cheques, etc. Bueno, hablemos ahora sobre el estudio de mercado. El mercado consumidor y la segmentación. Nosotros, nosotros, ¿a quién queremos orientar este producto? A todas las personas que consumen pan. Cabe considerar que en nuestra investigación vimos un estudio donde se dice que el consumo permanente de pan por persona es de 86 kilos. Si esto se da de esta manera es porque existe una fuerte o existe una cultura con respecto al consumo de este bien. Sin embargo, cabe considerar que hay una excepción de las personas alérgicas al gluten. Este segmento, por supuesto, no lo podríamos considerar. También se ha demostrado que mientras más alto es el sector económico, menos consumen estos productos. Los segmentos que más compran estos alimentos son el segmento D y E. Mercado proveedor. Los principales proveedores de Panadería Jiménez son la distribuidora del Morro LTDA, Codina SA, Meno SA y Marisú LTDA. Mercado distribuidor. Nosotros al producir nuestro pan seremos una distribución propia, pero también tenemos las ventas a terceros. También le vendemos a terceros, que serían un local que posteriormente vende el pan a otros clientes. Así que se podría decir que poseemos una distribución más que nada mixta. Mercado competencia. Aquí se presenta la tabla acerca de las panaderías en Arica, con respecto a los criterios y el local comercial. La ubicación, por ejemplo, los precios de los panes, la infraestructura, la atención al cliente, la oferta de productos y la calidad del pan. Bueno, los dejo ahora con mi compañero Germán Sepúlveda.
Ante todo, buenas tardes. Les hablaré de las distintas estrategias comerciales. Siguiente. Bueno, primeramente, la estrategia de precio. Esta se basa principalmente en los precios de la panadería, los cuales son bastante accesibles en cuanto a la competencia se refiere. Tenemos dos tipos de precios, el precio de la sucursal y el precio del distribuidor. En cuanto al precio de la sucursal, tiene un valor de 1.000 pesos que va orientado a los consumidores de pan directamente, mientras que el precio para los locales que revenden el producto, que vendría a ser el precio del distribuidor, es de 750 pesos en el sector de Arica y 900 pesos para los sectores fuera de la ciudad, como por ejemplo Poco en Chile. También hay que destacar que todos los tipos de pan tienen el mismo precio. Siguiente. Bueno, en cuanto a cómo se ejecuta la estrategia de distribución en la panadería, la distribución se hace mediante Mitsubishi Delica, de color blanco, como se ve en la imagen, los cuales distribuyen la producción diaria a los distintos sectores de la ciudad, como los que se ven en la imagen, partiendo primero con la población Raúl Silva Enríquez, sectores como el centro de la ciudad, por ejemplo, y sectores fuera de la ciudad, como San Miguel de Azapa e incluso Poco en Chile. Siguiente. Ya. Ahora la estrategia de promoción. eh, bueno, entre las cosas que posee la panadería está la página oficial, en donde se pueden hacer cotizaciones de pedidos, contactarse con la panadería, entre otras funciones, como se ve en la imagen ahí. Y además tenemos la cuenta de Facebook de la panadería, la cual es relativamente activa. No obstante, la panadería opta por confiar más en el denominado word of mouth o boca a boca. Siguiente. Bueno, en cuanto al producto, eh, la panadería cuenta con las variables típicas de los tipos, o sea, las variables de las típicas de panes que más se consumen en el chileno promedio. Entre ellos está la yuya, marraqueta, coliza, baguette, pan amasado, entre otros. Además existe una relación precio-cantidad muy interesante, la cual le da un valor agregado que genera confiabilidad en los clientes. Siguiente. Bueno, una vez finalizada la estrategia, se pasa a lo que es la demanda y su respectiva proyección. Siguiente. En el gráfico podemos ver la evolución del precio de la panadería desde el año 2014 hasta el año 2020, pasando de los 800 pesos el kilo de pan a los actuales 1.000 pesos que se ven en el 2020. Siguiente. Bueno, acá podemos ver básicamente el mismo gráfico, pero se multiplican las cantidades anteriores por los 1.200 kilogramos de producción diarias que se mantienen en la panadería hasta el día de hoy, dando como resultado estos valores, que son las ganancias totales diarias en kilogramos desde la fecha de 2014 hasta el año 2020. Siguiente. Bueno, este gráfico es importante, que vendría a ser el gráfico de la demanda total de pan en Arica, eh, que nos podría decir la participación de mercado, que nos dirá la participación de mercado. Bueno, al día de hoy, al año 2020, tomando consideraciones que el chileno promedio consume 86 kilos de pan y una familia promedio está compuesta de aproximadamente 4 personas, se podría decir de que una familia consume aproximadamente 1 kilo de pan diario, lo que nos da, multiplicado por los 230.000 habitantes que estima el INE, un promedio de 55.300, no, 55.320 kilogramos de pan en total de demanda total de la ciudad. Y si eso lo dividimos por los 1.200 que satisface ya la panadería de producción, nos podemos dar cuenta que en realidad la panadería solamente satisface el 2,2% del mercado total. Siguiente. Bueno, finalmente está la proyección de la demanda, que en realidad es la demanda diferencial, esto es, la demanda del producto, mediante un sistema de regresión lineal, ocupando los datos que nos dio el señor Elías Jiménez, en donde establecemos esta ecuación
donde además, si nosotros le restamos los 2.500 de demanda actual que ya existían anteriormente para la empresa el año 2020, generamos estos precios desde 414 el año 2021 hasta 3.661 cantidades, mejor dicho. Ya, siguiente. Bueno, ahora pasamos a lo que es el estudio técnico. Siguiente. Bueno, ingeniería o tecnología y descripción del proceso. Para entender mejor la ingeniería del proyecto es necesario entender el proceso productivo como tal. En este caso, el proceso de producción del pan comienza haciéndonos la pregunta más importante. ¿Tenemos el stock de materias primas para realizar el pan? Si la respuesta es sí, pasamos directamente. Sin embargo, si es no, primero hacemos una reposición del stock. Luego se pasan por todos los pasos que están ahí mencionados, partiendo por la dosificación, el mezclado amasado, el boleado y formado, la fermentación y reposo, que es uno de los procesos más demorosos que veremos más adelante, y finalmente el horneado del pan. Y luego de hornear el pan, se hace la pregunta a la empresa, ¿cumple con los requisitos, con los estándares de la empresa? Si la respuesta es no, se vuelve al proceso. Sin embargo, si la respuesta es sí, pasa a un proceso de envasado, entrega y posteriormente termina el proceso. Siguiente. Bueno, en cuanto a la estimación de la capacidad, se hace viendo cuál es la máxima capacidad del proceso más engorroso, por así decirlo. Y en este caso, analizando los tiempos promedio de las capacidades y haciendo una serie de cálculos, nos dimos cuenta como equipo de trabajo que la fermentación y reposo es el proceso en donde más se demora, el cuello de botella, como se podría decir. Con un tiempo mínimo a una capacidad máxima un tiempo máximo así a todo reventar de 3 horas. Por lo cual eso condiciona la máxima capacidad a 2.227 kilogramos al día. Por eso es que urge la necesidad de ampliación, porque en este momento solo se producen 1.200 kilogramos por día. Y ahora los dejo con mi compañera Priscila Jiménez. Siguiente. Buenas tardes. Yo voy a empezar hablando acerca de los costos variables y los costos fijos. Bien. Los costos variables están compuestos por las materias primas o materiales utilizados para la producción del pan. Además, por los costos de mano de obra y los costos de insumo. El costo para producir 1 kilogramo de pan es de 548 pesos. Bien. Por otro lado, los costos fijos son calculan independiente del nivel de producción, entre los cuales se tienen los siguientes, los que se muestran en la tabla. Bien, los costos fijos representan la suma de 16.060.000 pesos. Siguiente. Bien, ahora vamos a pasar a ver las máquinas y equipos. Bien, las máquinas y equipos que se necesitan para la puesta en marcha del proyecto son los que se muestran en la tabla, los cuales suman un total de 18.500.900.000 pesos. Siguiente. Bien, ahora vamos a ver las obras físicas y el balance del personal. Bien, primeramente tenemos que mencionar que para la implementación del proyecto se hace necesaria la compra o adquisición de un nuevo terreno. Las obras físicas y las instalaciones se diseñarán, ubicarán y construirán asegurando que el diseño y la distribución permita la realización adecuada de piezas, desinfecciones y mantenimiento. Bien, se presenta la tabla donde se muestra el balance de obras físicas, los cuales suman un total de 140.070.000 pesos. Bien, por otro lado, el área administrativa está compuesta por un jefe administrador del local, el cual tiene la responsabilidad de la totalidad del negocio. También se cuenta con un contador, que es el encargado de llevar las cuentas financieras de la empresa. Y por otro lado, se cuenta con el personal encargado de la producción, dentro de los cuales tenemos a los panaderos, ayudantes de panaderos y repartidores.
el gasto anual en el personal para una producción de 480 kilogramos de pan diarios es la suma de 41.760.000 pesos. Siguiente. Ahora vamos a ver el balance de materias primas e insumos. Bien, se denominan materias primas a la materia extraída de otros materiales y que se transforma para elaborar otros. Otros materiales que más tarde se convertirán en bienes de consumo. Las materias primas que son necesarias para la elaboración del pan son la harina, levadura, manteca y entre otros. Bien. Para una producción de 480 kilogramos de pan diario, el costo anual de las materias primas es de 63.141.000 pesos. Bien, cabe mencionar que el 80% de estos corresponden al costo de la harina. Bien, por otro lado, tenemos que los insumos son todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida humana. En este caso, los principales insumos son la luz, el agua, la leña y el combustible. Nuevamente, para una producción de 480 kilogramos de pan diarios, el costo anual de los insumos es de 5.820.000. Siguiente. Bien. Ahora vamos a hablar acerca del tamaño del proyecto. Bien, a continuación se presenta la tabla de producción diaria, la cantidad de harina diaria y la tabla de máquinas necesarias para la producción del pan. Bien, en el primer año de producción se estimó la producción inicial en base a la demanda proyectada, la cual nos daba una demanda de 414 kilogramos diarios. Bien, lo que nosotros vamos a hacer acá es tomar solamente el 55% de este valor. Entonces, como punto de partida, tendríamos que en el año 2021 se va a producir 228 kilogramos diarios. Y bien, dado que este año se realizan las instalaciones, solamente se va a producir en 6 meses. Bien, para los años posteriores se aplica un incremento del 25% de la producción con respecto al año anterior. Bien, y ahí se pueden apreciar en la tabla. Bien. Siguiente. Ahora tenemos el layout de la empresa. Entonces, teniendo clara la maquinaria requerida para suplir la demanda estimada, la empresa considera una posición óptima del local para tener un buen desempeño correcto. Bien, como se ven en las imágenes, así quedarían distribuidas nuestras máquinas. Siguiente. Ya. Ahora vamos a pasar a ver lo que es la decisión de localización del proyecto. Bien, para determinar la localización del proyecto se definen varios factores que pueden afectar el proyecto en sí, dentro de los cuales se tiene la materia prima disponible, la cercanía del mercado, el costo del terreno, la disponibilidad del espacio que posee este. Esto es más que nada para tener una bodega amplia y por último la congestión vehicular que se produce en el sector cercano de la panadería. Bien. Las principales zonas elegidas para la localización del proyecto son la población Raúl Silva Enríquez, el sector Saucache y el sector del centro de la ciudad. Bien, de acuerdo a la tabla que se presenta, se puede apreciar que la mejor localización para la construcción de una nueva panadería es en la población Raúl Silva Enríquez. Además, hay que mencionar que actualmente ya existe una panadería en este sector, por lo tanto sería mucho más fácil administrarla, ya que ambas se encontrarían cerca. Siguiente. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el estudio económico financiero. Siguiente. Bien, primero vamos a ver lo que son los activos tangibles. Bien, ¿qué son los activos tangibles?
son los que en el balance general de una empresa se tienen de forma física. Bien, esto incluye maquinarias, equipos de oficina, propiedades, además de los materiales que se utilizan para la producción. Bien, los activos intangibles suman un total de 158.660.000 pesos. Bien, también se puede mencionar que aproximadamente el 50% de estos costos son equivalentes al terreno. Bien. Por otro lado, tenemos los activos intangibles. ¿Qué es un activo intangible? Es un activo que no tiene forma física y no es algo material. Por lo tanto, no se puede ver ni tocar. Bien, para este caso, los principales activos intangibles que nosotros vamos a requerir son las patentes y la autorización sanitaria. Bueno, ambos nos dan una suma total de 610.000 pesos. Ahora vamos a pasar al capital de trabajo. Bien, el capital de trabajo corresponde a los recursos que requiere la empresa para poder operar. Para efectos de este proyecto se va a calcular el capital de trabajo mediante el método de déficit acumulado máximo, el cual consiste en estimar los flujos de ingresos e egresos mensuales y los acumulados durante todo el primer año. Bien, es importante mencionar aquí que los primeros 6 meses no habrá producción, ya que este va a ser el tiempo que se destinará para hacer las respectivas remodelaciones e instalaciones, y a partir del mes séptimo se comenzará la producción con una cantidad de 228 kilogramos de pan diario. Bien, el costo de capital de trabajo obtenido a partir del método de déficit va a ser de 7.980.000 pesos. Bueno, ahora vamos a pasar a ver la parte del calendario de inversiones. Bien, a partir de la inversión inicial, la cual se hace en el año 0, es necesario recurrir a otras inversiones durante los años posteriores. Esto debido a que la producción aumenta, por lo tanto, la capacidad de las máquinas también va a aumentar, y con las que se cuenta actualmente no va a ser suficiente. Bien. En la tabla se pueden ver el calendario en donde se van a hacer las respectivas inversiones, y en general se van a adquirir 3 nuevas máquinas y la mayoría de estas van a ser compradas en el año 5. Siguiente. Bien, ahora vamos a pasar a ver los beneficios afectos a impuestos. Bien, los beneficios afectos a impuestos son aquellos que solo contemplan los ingresos sin considerar el impuesto que se debe pagar. Bien, es importante mencionar que para el cálculo de los ingresos, estos se calcularon en base a 2 precios. El precio consumidor es aquel que se vende en los locales de la panadería. Este tiene un precio de 1.000 y representa el 30% de la producción. Por otro lado, tenemos el precio distribuidor, que es de 750 pesos y representa un 70% de la producción. Este precio es para aquellos locales que compran el producto para después venderlo en sus respectivas dependencias. Bien, en la tabla se puede observar los ingresos esperados del proyecto hasta el año 10. Y bueno, nuevamente recalcar que en el primer año solo se considera 160 días de producción. Ya. Para determinar el valor de desecho, se utilizó el método de valor económico. Y este se escogió principalmente debido a las características del proyecto, pues su perspectiva futura es favorable. Es decir, que nuestro proyecto puede que se extienda de manera indefinida. Bien, de acuerdo al método utilizado, tenemos que el valor de desecho para el proyecto sin deuda es de una suma de 667.417.000 pesos.
y el valor de desecho para el proyecto con deuda es de 697.936.000 pesos. Siguiente. Bien, ahora pasamos a ver lo que son los egresos del proyecto afecto a impuestos. Bien, los egresos del proyecto afecto a impuestos se componen principalmente de los costos operacionales, que incluyen todos aquellos gastos que están involucrados con la producción, es decir, aquellos costos que están involucrados de manera directa e indirecta con este proceso. También tenemos los costos de venta, que son aquellos que incluyen costos relacionados a las comisiones, publicidad, cobranza y embalaje. Bien, para efecto de este proyecto no se va a contar con costos de venta. Bueno, por último tenemos los costos administrativos, que son los recursos necesarios para las operaciones. Bien, a continuación se muestra la tabla de egresos del proyecto afecto a impuestos sin deuda, y posteriormente se muestra la tabla de egresos del proyecto afecto a impuestos con deuda, que sería la que se está mostrando ahora. Bien, ahora les dejo con mi compañero Kevin. Buenas tardes. Adelante, por favor. Ya. Ahora les vamos a presentar lo que es el costo de capital de trabajo. Aquí vamos a referenciar que vamos a ocupar el RF, que es la tasa de libre de riesgo, el EDRM, la rentabilidad esperada por el mercado, el B, que es la sensibilidad a la rentabilidad del riesgo del tipo de rubro, y el KE, que es el costo de capital del patrimonio. Ya, nosotros tuvimos una obtención del costo de capital sin apalancamiento y con apalancamiento, o sea, sin financiamiento y con financiamiento, en la cual el costo de capital del patrimonio nos dio, en el caso de sin apalancamiento, 10,22% y el con apalancamiento, 11,9%. Adelante. También aquí les presentaremos la tasa de descuento del proyecto. Calculamos el KPM con las mismas características RF, que es la tasa de libre riesgo y todo lo posterior, y nos dio un 11,9%. Mantuvimos el RF, que es el 4,53%, RDM 12,9% y el beta apalancado, que es el 0,88%. Nosotros necesitábamos una inversión inicial de 167.250.000 pesos. El préstamo que vamos a tomar va a ser de 43.596.000 pesos con una tasa del 26,07%. El efectivo, 123.654.000, que va a ser el 73,93%. La tasa impositiva, que es el 25%, y el KPM, que obviamente lo calculamos arriba, que es el 11,9%. Tasa anual, 13,2%. Adelante, por favor. Ya. Aquí vamos a presentar los flujos de caja que fueron con deuda y sin deuda. Adelante. Ya. En la evaluación del proyecto, cuando no hubo un financiamiento, o sea, no nos endeudamos, tuvimos una tasa del 11,9%, un BAN de 128.291.483 y una TIR de 23,7%. Con deuda tuvimos una tasa del 11,38%, con un BAN del 2,54, 0,32, 564, con una TIR del 24,9%. En realidad, aquí nos podemos dar cuenta que el BAN fueron los dos muy positivos y tenemos una TIR bastante buena. Adelante. Acá vamos a aplicar el análisis de riesgo. Adelante, por favor. Ya. El gráfico de previsión, evalúa la certeza del BAN, la probabilidad de que este sea positiva. En este caso en particular, la certeza del proyecto que estamos evaluando, que es Panadería Jiménez 2.0, nos da una certeza del 87,17%. Ahora, se puede observar en la gráfica que nosotros iteramos 10.000 veces esta gráfica, o sea, se hicieron 10.000 iteraciones, y tiene una curva de ajuste en la función de distribución beta, con los siguientes percentiles. En el percentil 25 tenemos el 107.000, o sea, 107.089
867, en el percentil 50, 307.271.850, y en el percentil 75, 559.592.288. Adelante. Para el gráfico de sensibilidad de variables, o el gráfico de tornado, ¿qué hace? Explica cómo las variables influyen en el BAN. A esta se le asigna de una forma de función de distribución. Esta puede ser beta pers o triangular. ¿Sí? Ahora, no, atrás, por favor. Ya, nosotros aquí nos podemos dar cuenta que en la producción diaria, esta producción es la variable que más afecta al BAN. ¿Por qué? Porque si esta ya con la producción está variando en un 72,9%, y la segunda variable que más estaría afectando sería el costo unitario de materias primas, con un menos 11,5%. Las demás variables que siguen, 9,8%, y posteriormente el precio de consumidor, costo unitario de mano de obra y el CIF variable. Adelante. Ya. En conclusión, este estudio de mercado, el técnico económico, que es para poder tener una mirada en el entorno en el cual se va a llevar el proyecto, para saber si realmente se cuenta con todos los problemas legales que puedan influir en el proyecto, para realizar esto de una buena manera, si es rentable o no es rentable. Ahora, ¿qué pasa si este proyecto realmente no fuera rentable? Se desecha, así de simple. Al terminar este análisis de estudio, nosotros nos dimos cuenta por la empresa, queríamos hacerle a Panadería Jiménez, que sí había una oportunidad para este. Y con financiamiento o un sin financiamiento, hay un resultado de cifras rentable, por lo cual resulta atractivo invertir en este proyecto, que además tiene un retorno de las inversiones de 2 años respectivamente. Ahora, nosotros aplicamos, como anteriormente mencioné, el Christian Ball, y nos dio que había una certeza del 87,17%, y esto es bueno porque nosotros en el proyecto que queremos hacer, va a afectar considerablemente a las ventas diarias. Se venden 1.200, y ahora en el primer año ya se van a sumar 414 diarios kilos vendidos. Por ende, si la variable que más afecta es las ventas diarias, es totalmente viable este proyecto. Y con esto estaríamos concluyendo. Muchas gracias por su atención.